Leandro Miranda, investigador del CONICET, del Instituto Tecnológico de Chascomús, bueno, en Junín, visitando el Parque Natural y también trabajando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos participando en un proyecto muy importante para el CONICET y para la provincia y para el país, que se llama el Proyecto Pampa, que es un proyecto a largo plazo. Esta es la gran diferencia con otros proyectos que eran más cortos, a 2 o 3 años. Este proyecto es a 5 años y a lo mejor se puede prorrogar por 5 años más. Y lo que estamos haciendo es tomar datos en continuo y en alta frecuencia de variables ambientales de diferentes lagunas de la región pampeana y además tomando datos limnológicos de la fauna, de la biota que hay en las distintas lagunas pampásicas. Hoy estamos recorriendo varias lagunas, estamos en Junín, después seguimos para Cochicó, después vamos a Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca, Chascomús y bueno, y más o menos son 7 lagunas que estamos monitoreando. Algunas de estas lagunas tienen boyas meteorológicas que toman estos datos en continuo, cada 5 minutos, los envían vía teléfono celular, nosotros los captamos en nuestras computadoras y podemos analizar estos datos que son importantísimos en alta frecuencia y a largo plazo. Estos datos en la Argentina nunca se habían tomado, eran todos datos sesgados o datos muy puntuales. Uno venía un día, tomaba un dato y nada más. Entonces la primera vez que se está haciendo un proyecto con tanta información. Con datos continuos. Con datos continuos. Nosotros somos especialistas en peces, con Darío, y monitoreamos cómo están las poblaciones de los diferentes peces de las lagunas. Y en mi caso particular yo trabajo en reproducción con hormonas sexuales y lo que sigo o lo que yo estoy midiendo es cómo está la condición reproductiva básicamente del pejerrey en todas estas lagunas. ¿Y por qué el pejerrey? Bueno, porque sin duda es la especie de peces de la región pampeana más importante, ¿no? Y acá ya del Parque Natural Laguna de Gómez, ¿qué información tenemos a priori? Recién es el segundo muestreo que hacemos. Para que tengan una idea, vamos a hacer 3 muestreos al año. Por ahí se hacían muestreos una vez al año y por ahí se dejaban de hacer, se hacían cada 5 años, cada 10 años y de vuelta la información era muy sesgada. Es la primera vez también que va a haber tanta información. Es el segundo muestreo, empezamos en agosto, ahora estamos en octubre, vamos a volver en diciembre y así, si tenemos suerte, durante 10 años. La población de pejerrey está bien, nosotros vemos que hay pejerreyes de diferentes tallas, en este momento se están reproduciendo, están desovando, es una población por ahí que no hay tallas muy grandes, pero los juveniles o las tallas menores están bien y en gran número. Lamentablemente lo que vemos es que por ahí el nivel del agua está bajando, bueno, no llueve, hay seca y eso puede perjudicar un poco al pejerrey. Pero si llueve un poco, creemos que para el año que viene va a haber una población de pejerreyes para la pesca deportiva importante. Y en tamaño. Y en tamaño, sí. Darío Colauti, la verdad que mucha información que están requiriendo. ¿Esta información de qué les sirve a ustedes? Bueno, a nosotros en principio nos sirve para comprender de mejor manera cómo funcionan estas lagunas, cuál es la dinámica, cómo responden las poblaciones de los distintos organismos que habitan las lagunas a cambios en el ambiente, por ejemplo. Cómo las temperaturas de invierno, las temperaturas de verano van haciendo que los organismos, tanto peces como insectos, como otros crustáceos acuáticos, responden a dichos cambios y así de esa manera nosotros poder comprender mejor el funcionamiento del ecosistema y a partir del conocimiento poder diseñar pautas de manejo o de protección para aprovechar de los recursos y de los servicios que nos prestan las lagunas, no solo nosotros, sino también pensando en las futuras generaciones, ¿no? Concretamente estamos hablando del pejerrey, pero justamente hacía mención el tema del ecosistema. No solamente también toda la fauna, sino también el clima, inciden directamente en la producción. Claro, a ver, el pejerrey es como la vedette en todo esto, claro, ¿no? Y uno por ahí piensa en pejerrey, ¿por qué hay pejerrey? ¿Por qué no hay pejerrey? ¿Por qué son grandes? ¿Por qué son chicos? Pero para responder todo este tipo de cuestiones, lo que hay que hacer es tratar de entender cómo funciona el sistema, porque el pejerrey, la especie pejerrey, es solamente un elemento en un sistema que es extremadamente complejo y con miles de elementos, ¿no? Y el pejerrey justamente al ser uno depende de todo lo que le está pasando alrededor. Y un poco ese es el objetivo del proyecto, ¿no? Comprender qué ocurre en torno, en el ecosistema en general, para poder responder a algunas cuestiones que atañen al pejerrey, pero una vez que uno entiende por qué al pejerrey le pasa algo,
poder saber cómo manejar en la medida de las posibilidades que tengamos y en la medida del tamaño del problema, para que de pronto la laguna nos dé los pejerreyes que todos deseamos, ¿no? Claro. Y a raíz de eso también que el pescador se fija mucho, yendo a la práctica de la pesca deportiva, que uno dice en Junín hay determinados pejerreyes, en Chascomús otros, y a pesar de que sea el mismo pescado, tiene distintos gustos y características de distintos lados, ¿o no? Bueno, sí, puede ser, hay mucho de cuestión popular, ¿no? En todo esto. La especie sí, al menos la que habita Chascomús y las lagunas pampeanas, que son relativamente dulces, es la misma. Es el pejerrey, que el nombre científico es Odontestes bonariensis. Con respecto al sabor, bueno, sí, se pueden generar cambios. El pejerrey es una especie que se puede decir que es omnívora, porque puede comer tanto elementos del plancton. El plancton son microorganismos que viven digamos, suspendidos en el agua y se alimentan de fitoplancton, que también es plancton, pero de origen vegetal. Estamos hablando de todas cosas microscópicas que, aunque parezca mentira, son el alimento principal del pejerrey. Cuando el pejerrey tiene plancton en abundancia, como ocurre en esta laguna, realmente las poblaciones son densas y abundantes y tiene el sabor típico del pejerrey. Bajo determinadas circunstancias, cuando no tiene mucho plancton, el pejerrey puede empezar a comer caracoles, otros tipos de organismos, incluso vegetales, y eso puede hacerle cambiar el sabor. Pero también, acá quiero comentar algo que siempre me ocurre cuando hablo con la gente y le digo que el pejerrey come microorganismos. Me dice, no, pero ¿por qué come la carnada? Bueno, no somos tontos. Justamente, también yo les pregunto, les retruco con una pregunta. ¿Por qué pica en invierno? Porque el pejerrey está en la laguna y está tanto en verano como en invierno. Claro, lo que ocurre es que en invierno, y es un poco para entender a dónde apunta el proyecto, esto que comento, ¿no? En invierno las poblaciones de zooplancton, que es el alimento del pejerrey, se deprimen. O sea, disminuyen en cantidad. Entonces el pejerrey busca de acceder a otras fuentes de alimento para mantenerse en condiciones. Y ahí es cuando se hace más vulnerable a tomar una carnada. Porque el pejerrey, como alimento alternativo, puede tomar pequeños peces también, y todos lo sabemos. Así como come caracoles o insectos, que a veces lo encontramos que se junta debajo de las luces, ¿no? Claro.